Muy bien. Estudiando la lección en el día lunes, descubrimos lo que es servir a las mesas. Y en este día la lección nos refiere al libro de los Hechos, en el capítulo 6 del versículo, podemos decir, del 1 en adelante. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración. Una murmuración es algo así como una crítica, como una queja. Oiga bien cuál era la queja. Una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Recuerden que los discípulos primero vendían sus cosas, traían el precio de lo vendido, lo distribuían entre todos y de allí comían todos. Pero entonces aquí sucede un problema. El problema es que las viudas griegas eran desatendidas y aparentemente estaban siendo mejor atendidas las viudas hebreas. Entonces, versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, oiga lo que dijeron estos 12, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, por predicar, para servir a las mesas. O sea, no podemos nosotros dejar de estar predicando para preocuparnos qué es lo que están comiendo, cómo lo están comiendo, qué es lo que deben de comer, qué es lo que deben de comer, si están comiendo bien las viudas o si no están comiendo bien, si las están atendiendo bien o no. No podemos dejar de predicar por atender estas cosas que son de menor valor. Entonces ellos tuvieron una idea. ¿Cómo resolvieron el problema? Bueno, en el versículo 2 dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Oiga bien, les están diciendo a los griegos, de entre ustedes, los mismos griegos, busquen a 7 varones que los vamos a encargar para que se ocupen ¿de qué? De servir a las mesas. Estos 7 diáconos eran encargados para servir, pero no era para servir cualquier cosa, era para un trabajo relativamente simple, para servir a las mesas, para atenderle a las viudas y darles de comer. Ahora, en aquellos días, dice, en aquellos días, cuando la iglesia crecía, en realidad se eligieron estos 7 diáconos. Dice, el rápido crecimiento de la iglesia en Jerusalén trajo consigo tensión social y Felipe fue designado como parte del equipo para atender las mesas. Los conversos incluyeron los menos privilegiados y económicamente limitados para participar en las comidas comunes diarias. Y aquí fue elegido Felipe. Nos encontramos en el versículo 5, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, ya recordamos a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, ahí está Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. De tal manera que ahí están los 7 diáconos, que eran 7 griegos. Estos 7 griegos fueron elegidos y se fueron elegidos para servir a las mesas. Pero algo interesante, aquí me presenta a mí que al designar a estos 7 hombres fueron propuestos para servir a las mesas. Ahora, aquí aparece Felipe y este Felipe es el asignado para servir a las mesas. Pero ¿cómo es posible que fuese asignado para servir a las mesas y lo encontramos como evangelista? ¿Cómo es esto posible? Claramente este fue un hombre de Dios que se puso en las manos de Dios y Dios lo usó. Fue ungido. Recuerden que estos 7 diáconos fueron ordenados, les impusieron las manos, oraron por ellos, y los 12 que eran a cargo de la iglesia tenían el poder y la autoridad del Espíritu Santo para ungir, para ordenar, para comisionar. Y estos 7 varones que fueron ungidos, incluyendo Esteban, que dice que tenía testimonio, el Espíritu Santo estaba con él y estaba lleno de sabiduría. Cuando los invistieron de poder, oiga, esos no se podían quedar sirviendo a la mesa. Esos no se podían quedar solamente haciendo cositas, cualquier trabajito. Eran hombres investidos de poder. Poder para poder. Oiga, y aquí nos encontramos al primer diácono Felipe. Dice, los 7 tenían nombres griegos, lo cual tal vez indica un equilibrio en el servicio de bienestar para las viudas de habla griega descuidadas. Entre ellos estaba Felipe, quien es mencionado por primera vez en la Biblia. De tal manera que este mismo Felipe lo encontramos un poco más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, el versículo 8, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. De tal manera que este servidor de mesa
ahora es evangelista. No se quedó allí. Tú tienes que crecer. Tú tienes la unción del Espíritu Santo para con poder proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Por la administración de los recursos necesarios para la vida comunal, enfatizaron que su vocación era dedicarse a la palabra de Dios y la oración. De tal manera que estos fueron comisionados a servir a las mesas, pero fueron ungidos para predicar por poder. De tal manera que Felipe dio testimonio de esta gran bendición. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es Felipe en Samaria.